No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que... Este es su programa, que es más que un tema de salud. En este programa hemos estado viendo acerca de las dispensaciones que Dios ha tenido para la humanidad. Ese programa ha sido muy llevado en una manera muy magistral por el doctor Roberto Obregón. Le damos nuevamente la bienvenida. Y ya no vamos a hacer un extracto del anterior, porque queremos ir a la dispensación que sigue, que sería la de las patriarcas, la de la promesa. Por favor. En el programa anterior dejamos al hombre siendo dispersado con un nuevo idioma. ¿Sí? Dios siempre está buscando a un hombre que sea de acuerdo a su corazón. Y Dios fija su atención en Abraham, de la ciudad de Ur de los Caldeos. Dios encuentra a este hombre con características especiales y se acerca a él, empieza a hablar con él y le hace una promesa: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Primero le promete un espacio físico de terreno, un espacio que era una tierra que fluía leche y miel, muy fértil, simulando nuevamente lo que era el huerto del Edén, sí. Sí. No solamente le dice eso, le dice: te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Y este hombre y su esposa pues eran estériles, no habían podido tener hijos. Abraham, aunque la gente no tenía el conocimiento de Dios, hay que premiarlo por su fe. O sea, fue una fe grande, porque de repente un Dios al que nadie sirve le habla a él escucha la voz y sale con esa fe, buscando la tierra que Dios le iba a mostrar. Ni siquiera al principio le dijo que se le iba a dar, le dijo que se le iba a mostrar. Más adelante le dice que se la va a dar. Cuando este hombre sale, empieza pues a conocer de una manera más cercana y más íntima a Dios. El conocimiento de este hombre hacia Dios y la confianza que este hombre desarrolló hacia Dios fue creciendo gradualmente. Llega un momento en que Dios le hace a este hombre una demanda muy especial y le dice: ofréceme a tu único hijo Isaac, hijo que le había dado ya en su vejez. Le dice: ahora ofrécemelo. Como holocausto, como un sacrificio. Como un sacrificio. Lo interesante en todo esto es que Dios, en toda la Biblia encontramos que Dios nunca demanda sacrificios humanos. Y en esta ocasión, ¿por qué lo hace? Cuando Adán pecó, le entregó las llaves o el reino de este universo a Satanás. Y Dios siempre es un Dios de leyes. Él nunca viola sus propias leyes. Él les había entregado el dominio a Adán. Adán se lo entrega a Satanás. Dios no podía venir y arrebatárselo. Entonces Él escoge a un hombre que en su relación con Él sea capaz de darle un hijo a Dios. Es muy conocido el pasaje donde Abraham va con sus criados, ¿verdad?, hasta el monte Moriah. Y ahí en el monte Moriah deja abajo a sus criados y sube con su hijo. Y el muchacho le pregunta a Abraham, Isaac le pregunta a Abraham: padre, ¿y el cordero? Le dice: Dios proveerá. Hay que entender que cuando dice Dios proveerá, no está hablando de bienes materiales. Está diciendo que va a proveer un cordero para nuestro pecado. Sí. O un cordero en sustitución, porque muchas veces tomamos ese pasaje, ¿verdad? Dios proveerá, que nos va a dar carros, casas, sí, etcétera. También, sí. Era un cordero por nuestro pecado. Entonces va, y cuando él ya va a sacrificar a su hijo,
La Biblia dice que cuando nosotros hacemos algo de corazón, Dios lo toma como si ya lo hubiésemos hecho. Y entonces el hombre le ofreció un hijo a Dios y eso le dio el permiso legal a Dios de él también en una fecha posterior entregar a un hijo de él en rescate por la humanidad. Al único hijo. Al A su único hijo también. Porque eran uno y uno. O sea, es una semejanza. Es una Es una semejanza. El monte Moriah está el lugar donde se construyó el templo de Salomón, donde actualmente está la mezquita de Omán, construido por un yerno de Mahoma, que aparentemente de ahí ascendió Mahoma al cielo. Está frente al monte del Gólgota. O sea, donde el hombre ofreció a su hijo, Sí. está frente a donde Dios un día posteriormente vendría y ofrecería a su hijo. Por la humanidad. Por ahora. la humanidad y por el pecado. Pero este hombre fue capaz de darle su hijo y eso le dio el permiso legal a Dios de intervenir y eso es sumamente importante Así es. en esta relación. Dios le promete una nación. Dios le había delimitado el lugar donde él estaba, pero cuando vinieron ciertas crisis, ¿verdad? Abraham abandonó esta tierra. Isaac también abandonó esta tierra cuando hubo sequía. Posteriormente Jacob abandonó esta tierra. Y el abandonar esta tierra y el desobedecer la voz de Dios le costó a la nación de Israel 400 años de esclavitud en Egipto por desobedecer el mandato que Dios le había dado. Yo te voy a dar una tierra y te vas a quedar ahí, Sí. te vas a estar. Y todo tiene que ver también el hecho de que se hayan vendido a José, que tuvo que irse allá también y que después ellos tuvieron que ir a una tierra próspera. O sea, los trajo para acá también, o sea, abandonaron, siempre estuvieron abandonado la promesa de Dios en esa tierra. Ellos abandonaron esta tierra. De alguna manera Dios proveyó para el sustento para la nación de Israel. Y aún en este país, Dios le había prometido a Abraham que él iba a ser bendito, ¿verdad? Al que te bendijere lo voy a bendecir. Al que te maldijere lo voy a maldecir. Hace algunos años atrás, el expresidente, bueno, ya murió, de Venezuela, Hugo Chávez, un día en canal televisión abierta se le ocurrió maldecir a la nación Así de es. Israel. Así es. Y él dijo, yo te maldigo, Israel. Sí. Y la Biblia dice bien claramente, yo maldeciré al que te maldiga. Tiempo después apareció el cáncer y aunque lo atendieron los mejores médicos, los mejores tratamientos, la maldición que hizo sobre la nación de Israel le costó Sí. la vida al presidente Hugo Chávez. Y no se puede, no podemos culpar a Dios porque Dios no lo hizo. O sea, ya eso lo hubiera visto él en la Biblia, ¿verdad? Que él decía que leía la Biblia. Así es. Y dice que serán prosperados los que oren por Jerusalén y por Israel. Eso lo dice el Salmo. Pero esa es una gran promesa. Pero también está la advertencia cuando le dice que quien maldiga será maldito y que bendecirá a los que lo bendigan. Y entonces fue algo que yo precisamente estuve, cuando yo vi ese capítulo, dije, acabó esto, esto se acabó. Y eso pasó muy similar en un programa de televisión, donde una persona de concursos, y nosotros veíamos ese programa de repente, mi esposo y yo cuando estábamos en casa, y decía, bueno, este dinero ni Dios Padre te lo quita. Le dije a Toño, al que le van a quitar el programa es a él, y ya no está. Y verdad, y es lo del Titanic, igual a nadie, Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, porque la Biblia está hecha precisamente, es el verbo, ¿verdad? Y tienen poder las palabras. Las palabras tienen un poder. Sí. Nos encontramos aquí, la nación es esclavizada por 400 años. Dios se acuerda, ¿verdad? Escucha el clamor de sus hijos de la esclavitud e inicia con esto una nueva dispensación. Dios les envía a alguien que va a venir a rescatarlos en la persona de Moisés. ¿Sí? En el corazón de Moisés existía este deseo de salvar al pueblo. Un día determinado hasta mata a un egipcio cuando golpeaba a un israelita.
pero él lo quería hacer con métodos humanos. Moisés sale huyendo, llega a la tierra de Madián, se casa con Séfora, y 40 años después, cuando ya Moisés tenía 80 años, Sí. sí, es de recalcar la edad que tenía Moisés, porque muchos a los 80 años creen que ya no pueden Claro, hacer nada, sí. y a los 80 años apenas Dios empieza a hacer un trato serio en la vida de Moisés y le dice, ¿verdad? Se le aparece en medio de una zarza que se quema y no se consume, y le dice que él lo va a utilizar para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Es conocido las plagas que manda sobre la nación de Egipto para liberarlo. Con mano poderosa abre el mar para que atraviese la nación de Israel. En el día, ¿verdad? Dice que los cubría con una nube. En el desierto, en la noche, aparecía en una columna de fuego. Había una roca que los seguía y les daba agua. El maná caía del cielo y los sustentaba. En su peregrinar por el desierto, saliendo de Egipto, llega un momento en que Dios, ¿verdad? En el monte del Sinaí, es de recalcar que la Biblia también en otras partes lo menciona como el monte de Dios o el monte Horeb. Ajá, Horeb sí. y Sinaí es el mismo El mismo monte. monte. Dios le da ahí a Moisés, le expresa su voluntad y le da las tablas de la ley por medio de la cual se deberían de regir, que son los 10 principales mandamientos que contenía la ley. No eran los únicos mandamientos, eran 10. Posteriormente, a través del Levítico, del Deuteronomio, ¿sí?, les da muchísimas otras leyes. Entre las leyes que les daba, les prohibía que ellos tuvieran esclavos o que se pudieran apoderar de tierras de sus hermanos, porque las leyes levíticas para la nación de Israel no eran para paliar la pobreza. Dios con las leyes levíticas, la gente que las ha estudiado, eran para abolir la pobreza. Aunque usted cayera en desgracia a los 7 años, recuperaba sus tierras y la persona que las había tenido le tenía que dar para que usted tuviera un nuevo comienzo cada 7 años. De tal manera que la pobreza quedaba abolida. Era imposible que alguien pudiera tomar a su hermano y meterlo en esclavitud. Porque Dios quería que ellos se comportaran como una familia. Dios había empezado todo esto con una familia, con un hombre que tuvo un hijo, que después tuvo 2 hijos, y uno de ellos, por donde venía la bendición, Jacob, tuvo 12 hijos, que formaron 12 tribus, y él quería que se vieran como hermanos. Ahí en los libros levíticos nos encontramos con la Mishpat y la Sedecat, que es el orden jurídico y la justicia de Dios aplicadas en las naciones. Aquella vieja idea del jardín del Edén, que nadie tuviera necesidad, que se esparcieran por la tierra, ahora Dios lo hace con un pueblo. Espárzanse sobre la tierra de Canaán, cada quien tenga su pedazo de tierra. Aún no había moneda, de tal manera que si yo tenía un excedente, como se me iba a echar a perder, me resultaba muy fácil dárselo a mi hermano, y yo no me enriquecía, sino que como yo sabía que era mi hermano, le podía ayudar. Y las leyes levíticas eran para guardar un orden en el pueblo, entre el mismo pueblo, y también para tener un orden en su relación con Dios. Pero estaba basada en la fuerza del ser humano por cumplir estas leyes levíticas. Que por supuesto, el hombre siempre falla, porque es muy, muy difícil llevar a cabo todo esto. Entonces, por eso vienen estas fallas humanas. El hombre falla, sí, en llevar esto a cabo. Lo notamos desde la tribu de Rubén y las otras 2 tribus que se quedan del Jordán, ni siquiera entran a la tierra prometida. Ellos vieron que las tierras eran muy fértiles y ellos tenían mucho ganado. Y la tribu de Rubén le dicen a Moisés: déjanos quedarnos de este lado, fuera de la tierra prometida. Sí. Porque tenemos ganado y estas son tierras de ganado. Pero en aquel entonces los ríos
Eran verdaderas fronteras naturales que impedían que alguien viniera y entrara fácilmente al otro lado. Cuando ellos se quedan de este lado del Jordán, sí eran buenas tierras, pero todos los pueblos que se dedicaban al pillaje vinieron. Y si contamos a la gente de Rubén y de las otras dos tribus que se quedaron de este lado del Jordán, ellos cada vez menguaban y eran menos. Llega un momento en una oración que dice que Rubén no desaparezca. Sí. ¿Sí? Por no obedecer de refugiarse de aquel lado del río Jordán. Entonces, el hombre siempre falla en obedecer a Dios. Y aquí vemos 3 tribus que fallan, que fueron maltratadas duramente. Y aún las que estuvieron del otro lado, llega un momento en que se rebelan del conocimiento de Dios. Aquí encontramos que al principio Dios lo rige con jueces, ¿sí? Pero luego el hombre dice, no, es que ya no queremos jueces, queremos reyes, ¿verdad? Y ahí viene el primer rey, ¿verdad? Que falla tremendamente a Dios, ¿verdad? El rey Saúl, ni modo, sí. Falló bastante. Hasta de hecho es la única persona que aparece endemoniada sí. en el Antiguo Testamento. Sí. ¿Sí? Ahora después Dios levanta a un rey conforme a su corazón en la persona de David. Y David tiene un hijo, Salomón, ¿verdad? Es conocido por su sabiduría. Pero después de Salomón viene su hijo Roboam. Y Roboam, ¿sí? El pueblo se acercó y le dijo, bájanos los impuestos. Tu padre Salomón, ¿verdad? Fue un hombre que hizo grandes obras, pero ya todas las grandes obras están hechas. Tú bájanos los impuestos. Roboam se rebela contra la voluntad del pueblo, ¿verdad? Y dice que el más pequeño de sus dedos es más grueso que el lomo de su padre y que él los va a grabar más duro, de tal manera que aquel reino termina dividido en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte se lleva a las 10 tribus y conforma lo que es el reino de Israel. Por eso hoy en día los judíos, le llamamos judíos porque principalmente son de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín y algunos levitas que se quedaron ahí. Sí. Tanto el reino del norte como el reino del sur se desvían del conocimiento de Dios. Y el reino del norte, alrededor del año 700, 720 antes de Cristo, es llevado cautivo a Siria. Y el reino del sur, hay ahí una poca de reforma religiosa y Dios los perdona, pero para el año 550 antes de Cristo son llevados cautivos a Babilonia. Porque se volvieron naciones idólatras. Pero después de que vuelven del cautiverio, la nación de Israel nunca volvió a ser idólatra. Nada más adoraban a un Dios, se volvieron religiosos, pero ya no idólatras. Sí. Sí. Aparece por ahí en la Biblia un periodo de 400 años. De silencio que le llaman, sí, de silencio. Sí, donde no se oía la voz de Dios. El hombre había fallado. Pero empieza una dispensación y yo creo que una de las dispensaciones que nos ha tocado vivir y una de las más gloriosas que tenemos. Aquel hijo que le había ofrecido a Abraham, a Dios le había dado el permiso legal, a Dios de él también enviar a su hijo. A su hijo a ser humano, porque a Así veces es. dicen, mucha gente piensa que qué chiste era Dios. Pero vino a encarnarse. Tomó un cuerpo humano, aparece en la tierra. Algo bien importante y de resaltar, cuando Juan el Bautista lo ve, dice que Jesucristo venía lleno de gracia y de verdad. La manera de corregir al mundo es expresada en esas dos palabras. Gracia, que es te recibo de una manera total, sin reservas. ¿Sí? Pero la gracia sin verdad conduce al libertinaje. Mucha gente hoy en día en esta dispensación quiere resaltar mucho la gracia, pero él venía lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Ahora la verdad, ¿verdad? Pues nos hace muy punitivos, muy castigadores, si nada más aplicamos la pura verdad. Pero él por un lado nos da la gracia y nos da la verdad. Aparece Jesucristo en escena, Dios mismo hecho hombre. ¿Sí? La Biblia nos dice que Cristo es el postrer Adán.
Adán fue hecho a la imagen de Dios. Cristo viene y se le menciona el postrer Adán. No dice el segundo Adán, porque luego diríamos, en un tercero, un cuarto. Le dice el postrer Adán, diciendo que es el último que va a venir. Y luego nos dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. La manera de comportarse del hombre debe ser guiado a la imagen de Dios. En la Biblia encontramos que existen 4 evangelios. Yo siempre preguntaba a Dios, pero ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no los compilaste en uno? Si bien es cierto que contienen datos diferentes y hablan un poco diferente, los hubieras unido en uno. Pero como Él es la imagen y Él quiere que nos comportemos, como Él dice el apóstol San Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Como Él quiere que nos comportemos como Cristo, nos da 4 ángulos diferentes de donde podamos ver a Cristo. Si hubiera sido en esta época, nos lo hubiera puesto hasta en tercera dimensión para, sí, para que viéramos, porque sí, tenemos que replicar su imagen, su obediencia y su entrega total. En toda la dispensación de la ley, el hombre cuando pecaba tenía que llevar un cordero macho sin defecto de 1 año al templo. Es de recalcar que nada más los sacrificios se hacían en el templo de Jerusalén, no en las sinagogas. Sí, no era en el templo. Porque luego muchos quieren traer el modelo del templo acá, ¿verdad? Si ni en el mismo Israel había lugares donde se ofrecían sacrificios, nada más en el templo. Llegaba el hombre con el animal ahí en el templo, ¿sí? Y ponía la mano sobre la cabeza del animal y el animal era degollado. El día de hoy nos gusta hablar mucho del amor de Dios, pero el amor de Dios y la santidad de Dios entraron en conflicto en el momento en que el hombre pecó. Dios con su amor quería salvar al hombre, pero la santidad de Dios demandaba la muerte del pecador. Los animalitos entraban para expiar el pecado del hombre. Dios derramaba su ira sobre el animal, aunque el que lo merecía era el hombre. Pero esos sacrificios nomás ayudaban al hombre por 1 año y a un solo hombre. Por eso también cuando Juan el Bautista lo ve, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ahí, y desde ahí estaba él diciendo lo que iba a ser, lo que significaba en ese tiempo un cordero y lo que iba al final de cuentas a ser Jesús, porque era Jesús. Y yo creo que esta etapa de esta gracia, de la gracia en que nos ha tocado vivir, doctor, que ha sido muy, muy de bendición. Nada más quiero que mencione lo del reino en 30 segundos porque vamos a hablar sobre lo de la gracia. Muy bien. El reino. El evento profético más esperado, ¿sí? Y la última de las dispensaciones es la dispensación del milenio. La Biblia dice que Jesucristo un día va a venir en las nubes y nos va a llevar en un rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente levantados para recibir al Señor en las nubes. Y Él nos lleva a un periodo en el cielo que se llama las bodas del Cordero. De 7 años. De 7 años. Y luego viene con gloria. Ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para instalar su gobierno, milenial sobre la tierra. Y eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando esa etapa nosotros. Estamos con ansia y le decimos, ven. Que quisiéramos esos programas, creo que se nos acaban más rápido los minutos, pero le agradecemos mucho que haya dado esta explicación. Sé que quedan esos 2 por ampliarse. Veremos la oportunidad de invitarlo y que nos conceda venir para que platiquemos ampliamente acerca de qué el cristiano está esperando. ¿Y cuáles son? Me gustaría mucho, doctor, que nos hablara acerca de las coronas que está esperando el cristiano. Esas promesas no son para nuestra cabeza, son para ponerlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero
esté con nosotros. Le agradezco mucho, doctor, mucho le agradezco que haya estado y platicándonos acerca de esto. Por causa del tiempo terminamos, pero a usted le invito a que siga con nosotros. En un programa enseguida vamos a estar hablando acerca de esta gracia a la que nosotros hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y en la que nada más tenemos que decirle al Señor: gracias, te recibo como Señor y Salvador. Y nos salva de un lugar espantoso, créame, eso existe. Pero mientras, nosotros nos vemos en otro programa que es mucho más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y le haya ayudado a tomar buenas decisiones para que acuda con oportunidad a su médico. No deje pasar algunos síntomas. Es nuestra intención hacerle ver con oportunidad que acuda usted antes de tener complicaciones. Y he tratado de traerle a los expertos que nos van a hablar de un tema muy interesante. Pero lo más interesante es que usted haga una oración para recibir a Jesucristo en su corazón. La palabra dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Diciendo solamente: Padre Celestial, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, te confieso, Jesucristo, como Señor y Salvador. Y desde este día te entrego mi vida, entra a mi corazón. Amén. Si la hizo, es usted bienvenido a la familia de Dios. Y Dios le bendiga.